Limbus es una red que se crea a partir de un solo cable, es una red monoalámbrica y se llama Local Interconnect Network. Es una red de 20 kilobits por segundo, es una red es bastante lenta. Si nosotros comparamos una red CAN que es de 500 contra un link que es de 20, pues la red CAN le gana por mucho. Pero la red CAN, por ejemplo, tiene comunicación entre la computadora de la transmisión y la computadora de motor para que cuando usted acelere, la computadora de la transmisión se esté dando cuenta cómo va el pedal de aceleración y que cuando la velocidad del vehículo que viene por Red CAN a través de los sensores del ABS más la velocidad del motor que viene a través de la Red CAN, de la computadora de motor, la computadora de transmisión hace los cambios. Imagínense ustedes que una red de 500 da para eso. Entonces es muchísima información y es una red pues muy buena en lo que es, bastante buena en lo que es velocidad, pero es una red muy estable. Ahora, para nosotros tener un concepto de lo que es el Limbus se crea para hacer todo este tipo de activaciones, por ejemplo, encender luces, hacer varias cosas de estas, y no se requiere tanta velocidad como es la red de Cantracción, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el Limbus? El Limbus es una red donde existe una link maestra y varias esclavas. Si vemos ahí, es una red de un solo alambre. A mano derecha tenemos el blower y vemos que es un solo cable. Mientras que la link maestra logra comunicarse a la red CAN por medio de ya las líneas de CAN bus. O sea, vamos a tener una link maestra y vamos a tener los link esclavos. Entonces la red link se crea como para hacer toda la gesta de actuadores, básicamente. Todo lo que sea actuadores, pero también son actuadores bastante inteligentes. Entonces, aquí hay datos importantes que tenemos que tener en cuenta, que es que la link esclava no se comunica en el CAN bus y que no hay comunicación en la parte de diagnóstico con la link esclava. Entre la línea esclava y la línea maestra sí se comunican, entonces cualquier daño que haya en alguno de esos componentes se va a poder diagnosticar a través de la línea maestra. ¿Cómo se va a diagnosticar a través de la línea maestra? Por medio del CAN bus. Entonces, si por ejemplo tenemos problemas en ese alternador, va a ser porque la línea maestra, que es la SEM, está recibiendo mala información del alternador. Muy bien. Entonces, el concepto es una link maestra y varios esclavos. Utiliza pues un protocolo de comunicación. Ya no es pues no es por ejemplo, en el caso del PWM, cuando estuvimos hablando de algún actuador por PWM, esto es un poquito más sofisticado, porque recuerden que en PWM lo único que tenemos es un porcentaje de PWM para que el actuador en ese caso varíe alguna velocidad, por ejemplo, velocidades de abanicos o algún otro componente que tenga ahí, puede ser hasta el mismo alternador, sería un PWM para que se active más o se active menos. Básicamente, el control por PWM, eso es lo que hace, generar el PWM o comandar desde una computadora la activación de un componente. En este caso, el Limbus es un poco más sofisticado porque además de eso tiene comunicación. Entonces, entre la link maestra y la link esclava vamos a tener comunicación. Por ejemplo, acá la link maestra puede preguntarle a la link esclava a cuántas revoluciones está la turbina del blower motor. Y ella le puede responder que está a 200 revoluciones, por ejemplo. Entonces, también puede perfectamente la link maestra enviarle el mensaje y decirle póngase a 100, a 300 o depende de cómo ustedes escojan la velocidad del blower en el link maestro, que es donde estaríamos trabajando. Entonces, no solo información en este caso de revoluciones, puede enviar esa link
esclava, sino, por ejemplo, puedes tener un sensor de temperatura ahí mismo y puedes estar diciéndole a la línea maestra la temperatura del aire interior del aire acondicionado. Y sabemos que desde ahí una computadora de aire acondicionado hace toda su gestión para la climatización y el aire que quiere enviar dentro del vehículo. Entonces, a través de ese mismo blower, si tiene el sensor de temperatura, perfectamente por la línea esclava, que sería ese mismo componente, puede enviar la información de la temperatura del habitáculo. Y a su vez también puede poner o cambiar la velocidad del blower. Entonces, ven qué interesante, es una pequeña red de comunicación entre componentes. Uno habla pequeña, pero es súper bueno, ¿verdad? Esto. Vamos a ver acá un poco de cómo es ese Volvo, cómo está ese Volvo con respecto al Limbus. Entonces, parte de lo que vamos a ver más adelante en el curso de redes y multiplexados es todos estos diagramas, porque estos diagramas son los que nos enseñan o nos dicen exactamente cuáles componentes están conectados en Limbus.